Buenos días, hermano. Dios le bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática en este tercer trimestre del año 2023, en el cual estamos estudiando el libro de Efesios y estamos en la lección número 9 esta semana, que se titula Anden como sabios. Y este día jueves 24 de agosto, el título es Adoración llena del Espíritu. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar, los invito a que inclinemos el rostro reverentemente y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te damos gracias porque, Señor, tú eres maravilloso, grande y poderoso. Y tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Gracias porque nos permites nuevamente abrir tu palabra en la cual encontramos verdades eternas que son de aplicaciones prácticas en nuestra vida, Señor. Permite que no solamente las leamos, las aprendamos, las memoricemos, sino que las interioricemos y sean parte de nuestra vida, Señor, que podamos implementarlas de manera que otros puedan ver en nosotros el carácter de nuestro Señor Cristo Jesús y que cada día tú obres más y más en nuestros corazones a modo de irlos transformando, Señor. Y que este proceso de la santificación que tú iniciaste en nosotros desde que te entregamos nuestra vida, pueda redundar en que nosotros te entreguemos no solo nuestro ser, sino nuestro corazón, todos nuestros pensamientos, todo lo que somos nosotros, Señor, para que tú vayas moldeando poco a poco este carácter que será lo único, Señor, que nos permitirá llevar al cielo. Señor, gracias por el maravilloso sacrificio de nuestro Señor Cristo Jesús. Gracias porque la majestad del cielo condescendió en venir a hacerse humano y habitar entre nosotros. Y además murió por cada uno de nosotros para que pudiésemos alcanzar la salvación. Perdona nuestros pecados y quédate con nosotros en el estudio de este día. Te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, adoración llena del Espíritu. Y el tema de la adoración es un tema crucial en la iglesia porque realmente si nosotros vemos desde el principio a fin de la Escritura, el centro es Jesús y realmente fuimos creados para adorarle. Realmente nosotros existimos para darle toda la honra y la gloria que solo Él se merece. Y ese es uno de los temas que está cubriendo Pablo acá en Efesios hacia el final la sección de versículos que nos toca leer hoy. Este día nos toca leer el 18 al 20, sin embargo yo quiero iniciar desde el 17. Lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60 y luego lo vamos a leer en la nueva traducción viviente, en la versión nueva traducción viviente. Dice la versión Reina Valera del 60. Versículo 17, Efesios 5, 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Realmente acá, hermanos, es como un resumen de cómo nosotros debemos adorar a Dios y luego incluso en nuestras oraciones son una alabanza, son un medio de adoración y por eso siempre la finalizamos dando gracias en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Así como dice el versículo final, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora leo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice desde el versículo 17, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos, canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón,
y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí me voy a regresar, hermanos, al Antiguo Testamento, donde la adoración que tenían los paganos a sus dioses era totalmente diferente de la adoración que Dios implementó en el pueblo de Israel. Y aquí quiero regresarme a un incidente donde encontramos un aspecto específico de cómo estaba configurada la adoración en el antiguo Israel. Y en el antiguo Israel no habían solistas, no habían ni solistas de voz, ni solistas de instrumentos, sino que lo que Dios había instituido era un coro levítico. Y eran los levitas los que formaban parte del coro, que era la adoración principal en el antiguo Israel. Y este coro levítico estaban dedicados específicamente para adorar a Dios y eran escogidos, eran de ciertas familias las que conformaban el coro levítico. Entonces, este coro utilizaba ciertos instrumentos que invitaban a la adoración. Y por lo tanto, hermanos, acá este es un tema mucho más extenso, pero la adoración llena del Espíritu es una adoración conforme a como lo manda la Biblia. Entonces, este tema de la adoración lo podemos tratar en otra oportunidad, pero realmente, hermanos, toda música y todo instrumento que no nos eleve al cielo y que quite nuestra mente y más bien provoque pensamientos o movimientos mundanos en nosotros, no es adoración llena del Espíritu. Entonces, acá yo quiero llevarlos para que vean el poder de la adoración, hermanos, y como Dios la usó en su pueblo. Quiero regresarme a un evento que sucedió hacia el final del reinado de Josafat. Acá ya encontramos que el pueblo israelita se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur tenía como capital Jerusalén y el reino del norte como capital Samaria. Y realmente Judá y la tribu de Benjamín son las que se quedaron en el reino del sur. Y por lo tanto, estas dos tribus estaban bajo el reinado de los reyes de Judá. Y acá encontramos en el reinado del rey Josafat, en el reino de Judá, y hacia el final del reinado de Josafat, este fue invadido por un ejército ante el cual los habitantes de la tierra tenían razón de temblar. Josafat era un hombre de ánimo y valor. Él había estado robusteciendo sus ejércitos y las ciudades fortificadas por años, y él se encontraba bien preparado para enfrentar casi cualquier enemigo. No obstante, en esta crisis no puso su confianza en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. Él se dedicó a buscar al Señor y proclamó ayuno por todo lo largo y ancho de Judá. Y el pueblo se reunió en el atrio del templo, así como Salomón había indicado que debían hacer al enfrentar cualquier peligro. Ellos oraron primeramente para que el nombre de Dios fuese glorificado. Ahí encontramos adoración llena del Espíritu. Y entonces el rey mismo oró, y lo encontramos en el libro segundo de Crónicas, en el capítulo 20, está uno de los relatos de este evento, capítulo 20, versículo 12, y dice, siempre en la versión Reina Valera del 60, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Y se está refiriendo al ejército que viene, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Después de haberse consagrado a Jehová, el Espíritu del Señor vino sobre un hombre de Dios que dijo, siempre estoy en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, y leo los versículos 15 y 17. Dice, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y en el versículo 17, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Paraos, estad quietos. Esto se refiere a una adoración llena del Espíritu Santo. Realmente las adoraciones, como las encontramos, primero en esta época, en las culturas paganas, eran adoraciones llenas de danzas, de música
que no invitaba a la adoración, sino que era más bien música que invitaba al desenfreno. Así es que cuando encontramos ese tipo de adoración en un culto, no es conforme al Espíritu. Entonces, eso era lo que Dios quería evitar y por eso Él instituyó una adoración ordenada a través de un coro levítico. Y oigan lo siguiente, cómo es el epílogo de esta historia. Dice, temprano, la mañana siguiente, el rey reunió a todo el pueblo junto con el coro levítico al frente para elevar alabanzas a Dios. Entonces, el ejército estaba listo, hermanos, y el ejército estaba alineado para entrar en batalla, pero enfrente del ejército el rey colocó al coro levítico y entonces les dijo en Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículos 20 y 22, oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y acá viene lo extraordinario, hermanos. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, esto es el coro levítico, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Acá encontramos, hermanos, que a través de la alabanza, Dios dio la liberación a su pueblo. Empezó a cantar el coro y el ejército ni siquiera tuvo que entrar en batalla, sino que fue librado. Dios se encargó cuando las alabanzas empezaron a entonarse hacia Él. Esa es adoración llena del Espíritu y esa es la verdadera adoración que Dios quiere que tengamos y es de la que habla acá el apóstol Pablo. Nuevamente vamos a volver a Efesios 5 y dice el 19 y 20 sobre todo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Esa es la nueva traducción viviente. Leo en la Reina Valera. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Me gusta más esta versión. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en el libro, quiero leer una cita del libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, la página 446, porque este comentario también tipifica cómo debemos adorar y cómo es la adoración llena del Espíritu. Dice, Dios es glorificado con cantos de alabanza que proceden de un corazón puro, lleno de amor y devoción a Él. Cuando los creyentes consagrados se reúnen, su conversación no debe versar sobre las imperfecciones de la gente, ni tener sabor a murmuraciones o quejas. La caridad o amor, que es el vínculo de la perfección, los rodeará. El amor a Dios y los semejantes fluye naturalmente en las palabras de afecto, simpatía y estima por sus hermanos. La paz de Dios impera en sus corazones. Sus palabras no son vanas, vacías ni frívolas, sino que tienden al consuelo y la edificación mutuos. Nuevamente aquí encontramos la unidad de la iglesia. Y continúa diciendo, la gratitud que los llena y la paz de Dios que impera en ellos los induce a entonar en sus corazones alabanzas al Señor y hablar de la deuda de amor y agradecimiento que tienen con su amado Salvador, quien los amó tanto que murió para que pudieran vivir. Nadie en cuyo interior more el Salvador lo deshonrará ante otras personas, interpretando música instrumental que aparte la mente de Dios y el cielo para fijarla en cosas livianas e insubstanciales. Hermanos, el hecho de que Dios estableciera coros para adorarle era porque realmente así la mente no se fijaba en una persona y en una voz y un canto y en una letra, sino que era un grupo de adoración. Y la mente se fija en la alabanza y en esa música que asciende al cielo. Y eso es lo que Dios quiere, adoración llena de espíritu. Y vemos que la adoración, y según esta cita que acabamos de leer, surge de un corazón agradecido. Tenemos tanto por lo que estar agradecidos con Dios. Y hermanos,
Esa es la enseñanza de esta última parte de Efesios 5, que la adoración llena del Espíritu debe surgir del corazón. Y realmente las alabanzas deben llegar al trono de la gracia llenas del Espíritu, que dice, no deben de apartar la mente de Dios, como dice en esta última cita, sino que fijarla en el cielo. Y finalizo con lo último que dice Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra alabanza y nuestra adoración sean siempre llenas del Espíritu. Que Dios les bendiga grandemente.